Le estaba comentando ahora aquí a Fabián que me empieza, no sé, me da un golpe en la cabeza o algo, pero lo del 10K, es verdad que Julito le gusta mucho correr también, entonces, ¿es verdad? Por ejemplo, entre esa gente, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, asegura que no le cuadra que el expresidente del Gobierno se haya podido corromper y defiende que aún no se ha podido demostrar nada en contra de Zapatero. No le cuadra, cuidado, que igual la lesis es la misma. No, le ha falta decir, no como con Ábalos y Cerdán, que eso no nos extrañó en absoluto, ¿no? Pero no dijimos nada por si colaba. No le cuadra. En el PSOE se agarran principalmente a dos puntos controvertidos del informe para seguir defendiendo a Zapatero. Uno de ellos es que la UDEF atribuye un presunto pago de la trama al director del fondo de la SEPI cuando aún no había sido nombrado. El otro que se señala es al expresidente por cancelar una hipoteca de 500.000 euros sin especificar que, según Zapatero, lo hizo tras la venta de otro inmueble. Desde que el sábado vieron la luz los dos informes de la UDEF sobre Zapatero, los periódicos han llenado páginas y páginas con información. Y entre los titulares encontramos estos: que Zapatero canceló de golpe una hipoteca de $500.000 de euros. Esa información sale de este informe, donde la UDEF señala: José Luis Rodríguez Zapatero y María Sonsoles Espinosa Díaz adquirieron un inmueble por un precio de compraventa de 580.000 euros. Fue en febrero de 2024, y para comprarlo le concedieron un préstamo de 500.000 euros, que fue cancelado anticipadamente el 16 de enero de 2025 mediante transferencia de 498.000 euros. Transferencia, según el informe, realizada desde una cuenta a nombre de la esposa del expresidente, cuenta a la que, relata la UDEF, llegaban parte de los pagos de la trama transferidos desde otro IBAN compartido por marido y mujer. Es ahí donde aparece la cuenta bancaria que pagó la hipoteca. Pero hoy se publica: los 500.000 euros de la hipoteca que la UDEF cuestiona a Zapatero salieron de la venta de su casa en Aravaca. Eso es lo que dice Zapatero, en declaraciones al periodista Gabriel Sanz, de Voz Populi. Ellos vivían en Aravaca en una casa en propiedad que venden por 498.000 euros y con ese dinero la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, cancela 500.000 de los 580.000 euros de la famosa hipoteca. El expresidente le ha mostrado su disconformidad con estos informes de la UDEF y se queja de que la UDEF no diga todo en el informe que envió al juez Calama y que el magistrado ha usado para investigarle. Otro aspecto que ha provocado reticencias en el investigado: la UDEF constata los pagos de la trama tras el rescate de Plus Ultra. Un informe de la UDEF sobre Zapatero revela que Julito pagó 10.000 euros a un directivo de SEPI tras el rescate de Plus Ultra. Pero que hoy se pone en entredicho la contradicción de la UDEF en el caso Plus Ultra. El presunto pago al director de fondo de la SEPI llegó antes de su nombramiento. El error clave de la UDEF en su informe contra Zapatero atribuye un presunto pago de la trama Plus Ultra al director del fondo de la SEPI cuando todavía no había sido nombrado. El informe recoge un mensaje que se envían los investigados Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra, y Julio Martínez Martínez el 17 de agosto de 2021. El primero envía esta noticia: la SEPI pone a su director de negocios, Julián Mateos, al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra. A continuación le pregunta si le conoce, a lo que Martínez responde: 10K Don. Pone de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros. Como recoge el propio informe, 7 días antes ya se había completado el desembolso total de la ayuda, que había sido aprobado meses antes. 53 millones de euros. Por tanto, Julián Mateos aún no era director del Fondo de Apoyo de la SEPI, que es quien otorgó el rescate a Plus Ultra. Por eso, fuentes cercanas a Zapatero consideran que esta cronología debilita la tesis de un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate. ¿Cómo afectan estos dos detalles, tanto la hipoteca como el error sobre quién dirigía el Fondo de Apoyo a la SEPI, a la solidez y la investigación de la UDEF? Desde el PSOE lo tienen claro. Que ponga pruebas encima de la mesa. Le estaba comentando ahora aquí a Fabián que me empieza, no sé, me da un golpe en la cabeza o algo, pero lo del 10K, es verdad que Julito le gusta mucho correr también, entonces, ¿es verdad? Hay una cuestión con eso de los 10K. Porque resulta que en esa conversación, renglones antes, y corrígeme si me equivoco, lo Fabián, tengo aquí, lo podemos ver incluso. Pues enséñalo, porque renglones antes, el interlocutor a Julito Martínez le decía: dale duro. Dale duro, dale duro, efectivamente. ¿Qué parece que sea eso? Dale Claro. duro. Es y que Rodolfo Reyes le contesta una cosa de 1 hora y 21 minutos después, 10K dan. Una persona que corra, más o menos sabe que en ese tiempo da de sobra para hacerse 10 kilómetros, Bueno, incluso ducharse. eso No, tú. una Yo- persona que esté de correr, que sabemos que en esta trama hay gente muy habituada al running. Sí, a mí 5 y justito. Vale, venga. El problema es que se le señala a una persona como que cobra 10.000, no sabemos si dólares o euros, no dice la divisa. Claro. Entonces, claro, habría que cerciorarse antes de señalar a nadie. Podría ser cierto que fuera que salió a Podría correr, ser, porque recordemos que Julito Martínez, volvemos a decir, era el compañero
running. Sí, Zapatero lo ha dicho. Sí, sí, nos falta el contexto de esa conversación. Los mensajes de antes. A ver si va a ser la primera vez que algo que aparece en estos informes es literal, ¿no? Porque ya, digamos, ya hemos sido decepcionados con las chistorras que no eran chistorras, los follos que no eran follos, los soles que no eran soles, los caterings que no eran caterings, y ahora de repente va a ser que K es kilómetros. Zapatero está investigado por el juez por ser el líder, el jefazo de una trama de blanqueo de capitales, de tráfico de influencias y que blanquea capitales. Vamos a ir delito por delito, de los que le imputa el juez Calama, o mejor dicho, por los que le investiga. Aquí, para que haya un tráfico de influencias, siempre lo hemos dicho, tiene que haber un presunto influenciador, en este caso identificado como Zapatero, un funcionario público al que influenció y la vía para ejercer esa influencia. ¿Los informes de la UDEF que conocemos hasta ahora despejan esas dudas? De momento no solo no despejan esas dudas, sino que el único indicio que ya aporta Dante Sierma en su información, que hay un mensaje entre dos interlocutores, que uno de ellos no es Zapatero, que se habla del director de negocios de la SEPI, de Julián Mateos. Se le menciona y se menciona un pago de 10.000 euros sin, evidentemente, asignárselo a él, sino se menciona en una de la parte del informe de la UDEF. Solo hay esa mención, Silvia, y coincidiría temporalmente en el año en el que se estaría tramitando el préstamo participativo a Plus Ultra, y no hay nada más, no hay absolutamente nada más de momento. Digo de momento porque todo lo que el juez en su auto expuso la semana pasada y lo que hemos conocido de los informes policiales, si se están guardando de alguna manera este indicio, sería para el derecho de defensa algo que sería inasumible. Lo que te quiero decir es que lo que conocemos hasta ahora, lo que ha deparado la investigación hasta ahora, vamos a ver también qué da de sí todo el informe o el análisis de los dispositivos intervenidos la semana pasada. De momento no hay un indicio directo. Marta. Bueno, yo me estoy agarrando a lo que dicen los expertos, porque yo no soy jurista y yo me leo estos informes en diagonal y no soy capaz de hacer el análisis que hacen los que realmente saben, ¿no? Entonces, lo que he estado viendo este fin de semana con cuidado es que estamos hablando de un auto y de unos informes de la UDEF que a día de hoy ya hay informaciones que desmienten. Entonces, la posible offshore en Dubái que se liga al señor Zapatero, se liga porque hay en la agenda de Gertrudis, la secretaria de Zapatero, una cita para una comida. Este indicio, según el auto, define que Zapatero está detrás de esa posible offshore en Dubái. Otra información ya desmentida. La reunión entre Escrivá y Zapatero, en la que se consigue presuntamente que Plus Ultra esté corriente del pago por un retraso en los pagos a la Seguridad Social que se aprobó, y que así a su vez podía acceder al préstamo y a las ayudas, el señor Escrivá ya lo ha desmentido. Esa comida se produce porque Escrivá es el que la pide, y además esa comida se produce 18 días después de que el certificado de que Plus Ultra estaba al corriente de pagos y que había conseguido ese retraso en lo que debía a la Seguridad Social estaba ya publicado y está ahí, es notorio, ¿no? Entonces, tenemos además informaciones que nos cuentan que en el auto y en los informes de la UDEF se habla de los zapateros, como si eso diera lugar a que todo lo que ocurrió alrededor de la trama estaba vinculado directamente y liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, la información que tenemos es la que tenemos. Yo me quedo con lo que dice Jordi Nieva. Nos faltan datos, nos faltan pruebas para llegar a las conclusiones a las que llega este auto. Me quedo también con el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, que dice, y no voy a repetir sus palabras porque son más duras que las que voy a decir yo, que este auto llega a conclusiones sin tener las pruebas para concluir lo que concluye, en un momento en el que esta investigación es completamente embrionaria. Claro, yo, mira, después de leerme las 80 páginas de auto y las 400 páginas de los dos informes de la UDEF, que hemos leído bastante. Claro, a mí la duda que me queda es no en qué acabó la gestión de Zapatero, sino cuál fue la gestión de Zapatero. No sé, ¿qué es lo que hizo Zapatero?
¿cómo ejerció esa presión o esa influencia? ¿Y sobre quién la ejerció? Y claro, 480 páginas después, piensen ustedes que nosotros estamos diciendo tiene que haber algo más en el sumario, ¿no? El sumario que estamos esperando conocerlo hoy, una semana después del auto. Pero todavía no, como nos indicáis, esa duda no se despeja. Bueno, vamos con la sociedad offshore que supuestamente, según el juez supuestamente no, que Zapatero creó para blanquear el dinero que extrajo de negocios en Venezuela y negocios en otros puntos. Una offshore creada en Dubái. El 19 de enero de 2021, cuando Plus Ultra ya había solicitado el rescate por parte del gobierno, firmó un contrato con Iddea por el que esta empresa cobraría el 1% de esta ayuda, 530.000 euros. ¿Cómo hacerlo sin llamar la atención? A través de un paraíso fiscal, Dubái. Según la UDEF, la secretaria de Zapatero envió un email para citar a algunos implicados en un restaurante. El expresidente del gobierno habría dado indicaciones para crear una sociedad pantalla en ese país a través de la cual llegaría ese dinero. De hecho, Landside Dubai pertenecía íntegramente a Iddea. En todo caso, el administrador de ambas empresas es Julio Martínez Martínez, y no solo de estas, bajo su control estarían hasta 39 empresas. Y a través de algunas de ellas, y circulando por paraísos fiscales, se blanquearía dinero procedente del gobierno venezolano. Pero ojo, Martínez actuaba como testaferro de Zapatero, según la UDEF. Dos de sus empresas, situadas en el foco de la investigación, son Inteligencia Prospectiva y Análisis Relevante, además de What the Fab, de las hijas de Zapatero. Aquí llegaría el dinero casi a su destino final. Zapatero ha reconocido públicamente que recibió dinero de Análisis Relevante. La empresa era su cliente y él cobró por enviarles informes de consultoría, pero, según la UDEF, Zapatero dio el visto bueno a un listado de posibles clientes de Análisis Relevante. Claro, voy a leer precisamente el auto del juez porque lo recogí ante la falta de contundencia del nombre de la empresa offshore que se crea. Dice el auto del juez Calama, la infraestructura no se limita a España. Siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero, se creó, no identifica el sujeto, se creó al menos una sociedad offshore, y aquí aparece el nombre, Landside Dubai o Landside Middle East. Y claro, aquí es cuando llega la duda, Mateo, porque en un informe de estas características, en un auto tal, tiene que estar identificada no solo el nombre de la empresa offshore, sino entiendo también el NIF de esa empresa, y entiendo que judicialmente se ha contactado con Dubái para confirmar desde cuándo se crea esa empresa, qué NIF tiene, qué actividades, si recibe pagos, ¿no? Como es un informe provisional indiciario, se utiliza esa creación de esa offshore que tiene lugar en enero de 2021 y un mensaje posterior de febrero de 2021 para decir que efectivamente Zapatero estaba detrás de esta red de tráfico de influencias. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú te lees ese año previo al rescate de Plus Ultra, estos dos indicios son fundamentales para el juez. La creación de este offshore en enero y que dos investigados, uno de ellos Julio Martínez Martínez y un tercero, hablaron de que a finales de febrero del 21 que les iban a conceder ya la ayuda por parte del Consejo Asesor de la SEPI a Plus Ultra. Eso es, según la policía y según el juez, presunto uso de información privilegiada. ¿Pero cómo se llama esta sociedad offshore? Bueno, esta sociedad offshore se llama Iddea. Y de Iddea cuelgan esas dos empresas que tú has mencionado, ¿vale? Sí, pero de Iddea sí. cuelgan estas dos empresas, pero se creó o esta empresa o esta empresa. Claro, no te lo aclara, efectivamente, no te dice si es una de las dos, te dice, por ejemplo, que ahí se pactó el famoso 1% del rescate de Plus Ultra, los 530.000 euros que percibiría Julio Martínez Martínez, y bueno, no te da ninguna información más, salvo te lo marca en el mes de enero del 21 cuando se crea esta estructura societaria, pero no deja claro si es de las dos empresas que has mencionado, si es de una u de otra, o sea, lo deja un poco abierto. O sea, no sabemos cómo se llama. Pedro Águeda, ¿tú tienes alguna información más sobre cómo se llamaría esa empresa offshore que el juez imputa a Zapatero en Dubái? No la tengo, y el problema que adivino es que al tratarse de Emiratos Árabes no va a ser nada fácil para los investigadores también, para la propia Audiencia Nacional obtenerlo, porque la colaboración con un país como este es escasa, por no decir nula. Las comisiones rogatorias internacionales, son un aspecto que va a dilatar la investigación bastante.
a lo que se suma a lo lento que son los procedimientos en la Audiencia Nacional, pero es que encima con Emiratos Árabes es probable que no haya ninguna ayuda. Así que, como decís, sobre la sociedad hay bastantes dudas. Hay dudas hasta de cuántas personas participaron en la comida donde supuestamente Zapatero habría planeado, ideado eso. El juez dice que 3, pero en realidad la policía, luego cuando leemos el informe, dice que 2, que fueron la mesa para la que reservó la Secretaría de Zapatero para 2 personas, pero como luego hay un tercero que es muy importante en la conversación donde supuestamente pues se planea el tema de Dubái, no con Zapatero, con Julio Martínez, pues incluye ese tercero como comensal en contra de lo que dice la policía. ¿Cómo lo ves, Ana? A ver, aquí tenemos 400 folios del informe de la UDEF, de los informes, 88 páginas del auto y no hay nada claro. Ni una sola vez sale Zapatero directamente. Ni una sola vez. Ahora, hablando con Marta, le preguntaba yo, ¿y cómo saben la existencia de esa empresa si nadie puede acceder a ella? ¿Cómo saben que existe, que está ahí? Yo entiendo que en el sumario habrán llamado a Dubái, tendrán el NIF y entiendo perfectamente que se ha hecho esa comprobación. Lo decía Pedro, lo saben porque hay una conversación de vamos a hacer una tal y te paso los papeles y vamos a montar una... que ni siquiera es una conversación clara y meridiana, ¿sabes? Entonces... Para mí los indicios están tan cogidos con pinzas y a eso súmale las cantidades a ingresar. El tráfico de cantidades de dinero entre unas empresas, la de las hijas de Zapatero, que no deja de ser una empresa familiar como tantas, como tiene Aznar con sus hijos y su mujer. El tráfico que se da mezclando... unas empresas que de sobra son conocidas, de actos de consultoría, asesoría, actos públicos, etcétera, que han llevado a Aznar y a Felipe González, mezclando todo un totum revolutum, después en una lista que cualquiera que haya trabajado en temas de asesoría sabe que las listas de grandes empresarios y de gente a la que dirigirse para enviar determinados informes o determinados informes geopolíticos, anotaciones que hace el propio asesor, que en este caso sería Zapatero, la persona a la que se le encargan los informes, eso es lo más normal. Los medios de comunicación cuando asesoramos a una empresa, hacemos listas de periodistas. Mándales a estos el informe que te he hecho sobre cómo deberías enfocar tal o cual o cual. Bueno, pues, ¿dónde está lo raro de ese informe? Y así todo. Entonces yo no digo que no haya nada, porque hay cosas que son muy difíciles de explicar, como es ese entramado de 39 empresas. Pero más orden y más claridad. Porque con la confusión que están generando entre los informes de la UDEF y el auto del juez, hacen que la gente no se entere de nada y que se especule con todo. Y que se especule con todo cuando aún no ha declarado José Luis Rodríguez Zapatero, ni conocemos el sumario. La cuestión es que el nombre de la empresa lo desconocemos, entonces. Desconocemos el nombre de la empresa, pero sabemos que han llamado a Dubái y han chequeado que existe un NIF, porque lo que sí aparece en el auto del juez Calama es que tenía un plan de negocio de $3 millones, que es, digamos, una proyección empresarial de qué es lo que tenía esa empresa idea de hacer. Eso es lo que es un plan de negocio. ¿Qué va a hacer esta empresa y cuánto dinero le costaría? Pero no deja de ser un proyecto. Puede ser previo incluso a la creación de esa empresa. Lo digo porque a mí el nombre de la empresa no me queda claro. En el auto del juez Calama pone Landside Dubai o Landside Middle East. Quiere decir que esto es muy fácil de chequear qué empresa es, cómo se llama y... Mira, el otro día declaró en el Senado, en la Comisión de Investigación de la actividad de la SEPI, declaró el auditor de las cuentas de Plus Ultra, Silvia, y dijo que el 1% que se le iba a entregar a Julio Martínez por su asesoramiento, porque él trabajaba para Plus Ultra, estaba registrado en las cuentas de la compañía. Como suele hacerse. ¿Qué te quiero decir eso? Que había transparencia total de cuando el juzgado en su momento, esa causa que te dije que se había archivado, vio las cuentas de Plus Ultra, vio que había un 1% destinado a una persona, un asesor, efectivamente, que por su asesoramiento se le iban a entregar el 1% de 53 millones, son 530.000 euros. Estaba registrado ahí. Lo que no sé es si estaba registrado que iba a hacer a través de una sociedad offshore fuera de España.
O sea, eso no lo desconozco, pero estaba registrado ahí el porcentaje de lo que se había negociado. Y efectivamente el plan de negocio de esa offshore eran 3 millones de dólares, creo que es en 5 años, ¿no? Es lo que había estimado en este caso Julio Martínez como plan de negocio. Bueno, vamos a ver, porque el salto es de lo que estamos hablando a atribuir a Zapatero la creación de esa offshore. A ver, hay medios que dicen que no existe esa empresa. Sí. La parte de los pagos lo veo un poco más difuso. Por ejemplo, este titular. Las hijas cobraron 240.000 euros por maquetar unos papeles. Suena escandaloso. Nadie cobra 240.000 euros por cobrar unos papeles. Cuando vas al detalle puede tener sentido. No digo que lo tenga. Puede tener sentido. ¿Por qué? Primero, porque son 240.000 euros en 5 años. Eso ya no es que te suelten una morterada de dinero. ¿Hacían realmente actividades las hijas de Zapatero o solo era maquetar? Pues yo tengo versiones de los dos tipos. Hemos encontrado, por ejemplo, y lo publiqué en el boletín el otro día, que Análisis Relevante durante varios meses organizaba muy periódicamente una serie de webinars y de conferencias con todo tipo de personas. Ahí aparecía, por ejemplo, Daniel Lacalle, un economista muy próximo al PP que fue en las listas del PP. Esas conferencias y esos webinars tenían una producción técnica que también hacía la empresa de las hijas de Zapatero. ¿Vale eso 4.000, 5.000 euros al mes? ¿Qué es lo que pagaba realmente Análisis Relevante a la empresa de las hijas de Zapatero? No lo sé, pero desde luego son servicios que se pagan en el mercado normal sin que sea sospecha por sí mismo de nada. Miren, el auto del juez tiene 88 páginas. 88. En la página 7, digo, por si uno dice no tengo tiempo, que me quede algo claro rápido, dice el juez Calama. Primero, hechos investigados. Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha, hasta el lunes pasado, conforme al análisis seguidamente realizado, permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias entre autoridades nacionales y extranjeras, así como la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Esta red se articula mediante un entramado societario complejo nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos. En el vértice de la estructura se sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. No hay un presunto, no hay un estaría, no hay un podría, no hay una hipótesis. Esto lo ha escrito el juez Calama, antes de practicar cualquier registro.